Hola amigos, ¿cómo les va? Les quiero contar una experiencia bastante frecuente en el ejercicio de las defensas penales o del derecho penal, pero no por ello menos interesante y que creo que puede llamarle la atención o generar cierta curiosidad. Básicamente, contarles que el día viernes pasado me llama una persona de otra provincia que me cuenta que su hijo está detenido de hace un tiempo, que no conoce muchos detalles, una persona adulta que no maneja bien la tecnología, que me habla de una manera que no conoce tampoco la jerga técnica, etcétera. Entonces, difícil de rápidamente entender de qué se trata la situación, pero sí que tiene a un hijo que está preso, que son de otra provincia, que este hijo está preso acá en la provincia de Córdoba. Conversamos un poco sobre la situación, no sabía mucho del caso, pero combinamos en que ese mismo día viernes, ya era pasado el mediodía, lo iba a visitar para que este hijo me contara en propia persona cuál era la situación para yo después comenzar a delinear cómo intervenir en este caso. Bueno, de esta manera ya estimo que habrán sido alrededor de las 14 horas. Me comunico con mi oficina y investigamos algún antecedente de la situación, identificando con el número de expediente algún elemento de la causa, principalmente el nombre del imputado y ante qué fiscalía estaba. Esto ya fuera del horario de trabajo judicial, por lo tanto no se podía hacer ninguna averiguación en una fiscalía propiamente dicha. Desarrollaron ahí en la oficina el escrito en el cual me designaba como abogado y pasé a buscarlo yo, el papel impreso, para presentarme directamente allá en el lugar donde me había indicado el padre, que era donde estaba alojado, detenido, que era, bueno, el lugar donde me había indicado el padre que estaba detenido era en el complejo Esperanza. Me fui hacia allá, llegué, te atienden, hay un portón, vos estacionas el auto al lado del portón, con cierta parsimonia se acerca una persona que está en una garita de seguridad, te pide tu credencial de abogado, pregunta quién vas a ver, toma nota en un papel a mano, lo cual demora su tiempo. Va caminando hasta la garita, llama por teléfono, al rato se vuelve a acercar hacia el auto y me dice que no, que esta persona ya no estaba acá en el complejo Esperanza, sino que había sido trasladado a la EP9, a la ex UCA. Razón por la cual, poco frustrado, subo al auto, ya eran 4 y pico, o 3:40, 3:50. Recordemos que el complejo Esperanza queda allá en zona sur, camino 60 cuadras, lejos. Eh, entonces me voy hacia la EP9 rápidamente. Creo que atiende hasta las 6 ahí, pero bueno, quería rápido también darle una respuesta al padre, sobre todo hacerle conocer de que ya había tenido una entrevista con el hijo, que era la principal preocupación de él en esta situación. Así que me voy hacia la EP9, llego, ingreso, lo cual también tiene su pequeña demora. Hacen una requisa, tenés que presentar tu documentación. Eh, ya en este caso en la computadora ya me dijeron de que no estaba ahí el preso, sino que estaba en el Bower. Por esa razón, bueno, ya era imposible llegarme a Bower, por lo cual yo ya venía informando al padre de estas situaciones, pero en ese momento le informé de que, según toda la información vigente, digamos, que teníamos hasta ese momento, su hijo estaba en Bower y que, por supuesto, él, siendo de otra provincia, tampoco conoce qué es Bower, ni explicándole los nombres o cómo son las diferentes instituciones o los diferentes institutos penitenciarios. Eh, Le explico de que ya era imposible verlo ese día, el fin de semana tampoco es posible visitarlo. En el caso de la UCAS, de la EP9 sí, los días sábados, los domingos no estoy seguro ahora en este momento, pero los sábados sí podés visitar a clientes. Eh, Así que, bueno,
que pasó todo por el lunes con el consejo o el pedido del padre de que le avise a su hijo en algún momento que hablaron por teléfono, de que el lunes iba a ser visitado por mí. En esas conversaciones con el padre no pude tener mucha información acerca de la causa, ni del expediente, ni de nada. Sí que ya tenía un tiempo ahí detenido, sin especificar si eran 15 días, 10, 12, 20, lo cual te puede ir dando una idea de la situación. En esas circunstancias fui el día lunes, eh, sin tanto apuro, decidí ir después de las 2 de la tarde, cuando terminé otras actividades. Voy para allá, me entrevisto con esta persona que está, por supuesto, compungido. Es un joven de unos 35, 40 años, muy compungido, muy atravesado por esta situación, y me relata todos estos hechos en los cuales él está involucrado, lo que sabe de la causa. Hablamos un rato, él pretendía, esta conversación se extendió 40 minutos. A todo esto el tiempo iba corriendo y en un momento de la conversación él pretendía eh, explayarse sobre todos los detalles que lo exculpaban de la situación, siendo que en esa primera instancia lo importante es tratar de determinar cuál es la situación procesal de él, si él está en carácter con una orden de detención, si él está ya con prisión preventiva, y cuál es el estado de la causa, si ya la causa, si ya fue condenado, si no fue condenado, porque en estas instancias no conocemos nada de la situación, y hay que tomar todo como si, digamos, que de aprenderlo de propia mano, porque la información que uno puede suponer a lo mejor no es la correcta. En este caso, a medida que fue avanzando la entrevista, él tenía esa necesidad de evacuar toda esa situación. Había estado con un defensor público anteriormente, el cual había tenido una entrevista videollamada. Creo que, no quiero mentir, pero me parece que nunca lo había visto personalmente. Había sido más de uno los defensores públicos. Eh, entonces es como que su familia no es de acá, entonces estaba como muy solo. Seguramente era un sentimiento que lo atravesaba, como dije hace un rato. Bueno, la cuestión es que eh, detecto en determinado momento de la conversación que la situación procesal concreta sería ya con un dictado de prisión preventiva y con la causa a punto de elevarse a juicio, lo cual es un momento relevante de la investigación penal preparatoria, porque marca el final de la misma. Una vez confirmada esa elevación de la causa a juicio, y ya la Cámara deja de estar en una fiscalía de instrucción y pasa a estar radicada, digamos, en una Cámara del Crimen, que es la que se va a encargar de llevar adelante todos los actos preliminares del juicio y el juicio propiamente dicho, y finaliza la etapa del juicio en sentido amplio con la sentencia. Bueno, en esa situación, yo ya determinando que habría una solicitud, técnicamente se llama un requerimiento de citación a juicio por parte de la Fiscalía, que sería lo que él me comunicaba como elevación de la causa a juicio. Yo empecé a detectar ciertas alertas al respecto del apuro, porque cuando el fiscal requiere la citación a juicio hay un tiempo en el cual el imputado, a través de su abogado defensor, se puede oponer, y si ese tiempo no se cumple, no se respeta ese plazo, la consecuencia obviamente es que queda firme esa decisión de la Fiscalía y se eleva la causa a juicio, lo cual, de acuerdo a diferentes circunstancias y situaciones, es un agravante muy importante de la situación del imputado. Termina la investigación penal preparatoria, como ya dije, y continúa la otra etapa del proceso. Todo lleva, por supuesto, su tiempo, no son cuestiones automáticas ni de un día por el otro. Cuando me empiezo a detectar esa alerta temporal, trato de interrumpir la verborragia de esta persona, con toda su angustia y su situación, y me empiezo a focalizar en
tratar de determinar en forma precisa cómo se enteró él, qué día fue, si fue el jueves pasado, el miércoles, el martes, para calcular los días y ver con qué tipo de urgencia estábamos lidiando. Bueno, él, por supuesto, los días deben ser bastante repetitivos ahí, entonces no tenía una idea clara exacta de qué día era, pero aparentemente aparentaba como rápida la situación. Entonces, bueno, le expliqué cómo eran los pasos a seguir, ahí firmó la designación, esa designación es un papel que se le pasa al preso por debajo de una puerta de reja, él la firma, hace declaración, te devuelve el papel y la lapicera, y vos te despedís, te desplazas hacia la parte de administración del pabellón, en donde solicitas ahí a los empleados del servicio penitenciario que te certifiquen esa firma. Una vez que está certificada esa firma, es un papel donde está escrito con la firma y la certificación, que son unos sellos del servicio penitenciario. Ya me retiré del lugar y salí, tentó una serie de barreras y de procesos ahí, salí del establecimiento penitenciario Padre Lucchese. Bueno, me dirigí hacia en ese momento no recuerdo, pero me establecí en algún lugar, ya a ese papel firmado con los sellos, vos le tomás una foto y en el sistema SAC, Sistema de Administración de Causas, te lo veas como abogado y presentas ese escrito que va con el número de expediente, ya se identifica solo y va a la fiscalía. Eso día lunes. A sabiendas de que los plazos podían ser muy limitados, mientras más limitado sea el plazo, menos tiempo material íbamos a tener para comenzar con el primer acto de la defensa, que entendíamos que iba a ser justamente oponernos a la elevación de la causa a juicio. Así que desde la oficina nos apersonamos el día martes a primera hora, a las 8:30 de la mañana, en la fiscalía, para avisar a la fiscalía de que habíamos presentado el día anterior ya esa designación y de solicitar, entre comillas, rogar, de que la fiscalía se avenga a darnos participación en forma rápida. Eso se hace a través de un decreto que firmado por el fiscal, entonces no es algo tan simple en lo conceptual, pero bueno, lleva su procesito, porque si bien ellos ya tienen esos escritos en los cuales dan participación, tienen que hacer una copia de pegada, armar el documento y que el fiscal esté disponible para firmarlo digitalmente y eso ya subirlo, incorporarlo al SAC. Esa tarea la hace o un instructor que asignan, o en este caso puede ser un prosecretario letrado, empleados o funcionarios de la propia fiscalía, pero no el fiscal propiamente dicho, quien te atiende en la barandilla cuando vas a hablar, a plantear un caso como este, una situación en la cual también dentro de la misma conversación la idea es que como esta persona que te atiende tiene acceso ahí a la computadora, no tan simple, porque en vez de tenerla en las fiscalías de instrucción de tribunales 2, creo que en todas, pero en la mayoría que he visto yo, no tienen en el mismo lugar donde te atienden una computadora, entonces mientras vas hablando con vos puedan estar chequeando, sino que la tienen metidita adentro, lo cual dificulta toda la cuestión, porque inclusive a veces tienen que, generalmente cuando vos vas a decirle por un expediente, te toman nota del número del expediente en un papelito, vos le das el número oralmente, le decís, generalmente lo estás mirando en el teléfono, tenés aún escrito, le decís el número del expediente y el empleado toma nota en un papelito y se traslada hacia 5 metros para adentro que tiene ahí la computadora y después vuelve a ir si tiene que hacer otra consulta. Entonces obviamente que eso sería mucho más dinámico si tuvieran ahí mismo la PC con la pantalla para, mientras están hablando con vos, ir inmediatamente evacuando tu situación. Generalmente el que te atiende es quien está asignado por turno ese día a atender a las personas que van a la fiscalía, que no es muy querido por los propios empleados de la fiscalía atender en barandilla. Ellos generalmente te van adentro de la fiscalía y llaman a la instructora o instructor que esté con la causa tuya.
no es el mismo que te atiende primero que el con el que vos hablas relacionado con tu causa para evacuar alguna duda o presentar algo o manifestar algo. Entonces, bueno, en este caso, la persona que nos atendió muy bien, nos intentó ayudar, nos contó de que la fiscalía está en este momento sin fiscal titular, por lo cual otros fiscales a cargo de otras fiscalías ayudan a esta fiscalía que no tiene fiscal. Por lo tanto, cada resolución que tiene que tomar el fiscal se demora porque los otros fiscales lo hacen con el tiempo de sobra, digamos, y son personas realmente ocupadas y que tienen audiencias y tienen muchas cosas que llevar adelante. Así que, bueno, en este caso ese fue el primer escollo, que no había fiscal, por lo tanto la designación no podía ser inmediata. Nosotros queríamos tener acceso. La designación también te garantiza y te da acceso al sistema para dentro de la causa, accediendo vos como ya cargado como parte, digamos, no como parte, sino como auxiliar, abogado de la parte que sería el imputado. Vos ya podés acceder al expediente y ver todos los actos del expediente, todo desde la denuncia inicial, todas las situaciones posteriores hasta el presente generalmente. O hasta el acto procesal más cercano al momento que vos querés consultar. Así que, bueno, se demoraba esa cuestión, iban pasando las horas, una hora, bueno, vení más tarde, vemos de nuevo, 11, 12, finalmente teníamos una promesa de que antes de las 2 de la tarde, ya sabíamos en ese momento de que efectivamente el fiscal había requerido la citación a juicio y que los plazos estaban muy prontos a vencer. Había una duda de parte del operador al respecto de si, dado que había un cambio de defensa, recuerden que este nuevo cliente para nosotros tenía su abogado, que era el abogado de la defensa pública, por lo tanto, era un cambio en la defensa, quizás el cambio en la defensa y ante la inminencia del cumplimiento de un plazo de una situación importante dentro de la investigación penal preparatoria, como era la elevación de la causa de juicio, podía meritar que o bien se renueven los plazos o que nos dieran un plazo extraordinario o alguna situación que permita que la defensa del imputado pueda ser ejercida en condiciones medianamente aceptables. O sea que contábamos con la ayuda de esta instructora ahí en la fiscalía. Nos había prometido que para las 2 de la tarde, 2 y media, entre las 2, 2 y media, dijo que iba a poder ubicar al fiscal, a las 2 ya cierren la atención al público. Entonces nos quedamos preocupados con esa situación, pero con cierta esperanza respecto de esta interpretación relacionada con los plazos que podía favorecernos de alguna manera. A la tarde revisamos el sistema varias veces, nunca tuvimos participación en el expediente, todo esto lo íbamos manteniendo en contacto al padre en esta otra provincia, contándole de cómo venía la situación, él con su aflicción. A nuestro cliente ya le habíamos dicho de que si los plazos apremiaban no íbamos a volver a verlo en ese día. Él todavía tenía tantas cosas que decir de la causa que decidimos hacerlo después de resolver esta situación de inminencia o de alta necesidad de intervención, digamos, para verlo posteriormente y sí ahí ya explayarnos más sobre todo lo que él quiere comentar y las preguntas que nosotros obviamente vamos a tener. La cuestión es que durante ese día no tuvimos participación. Al día siguiente, martes, 8 de la mañana, empezamos a llamar a Fiscalía para resolver esta cuestión, sabiendo de que este día martes, sabiendo de que el día miércoles vencía, ya teníamos mayor precisión de que el día miércoles vencía el plazo para presentar lo que se llama la oposición al requerimiento de la citación a juicio realizada por el fiscal. Esa oposición luego es analizada, seguramente el fiscal ratifica lo que decidió antes y esa oposición es analizada, se eleva la actuación, en este caso un expediente digital, o sea que es un cambio en la configuración del
el propio expediente y aparece el expediente en el juzgado de control, que es quien va a decidir el respecto de la oposición. En el caso de una oposición, las cuestiones que un abogado de la defensa puede plantear es el cambio de la calificación legal, esto es que, por ejemplo, se le atribuye determinado delito, que se cambie esa calificación legal a otro delito, en principio, por supuesto, más benigno en cuanto a su pena que el delito que tuvo primero o que estaba, sobre el cual estaba imputado. Por eso puede ser una situación que beneficia al imputado, dado que vos pedís el cambio de la calificación legal. Por supuesto, todo eso argumentado tanto fáctica como jurídicamente, técnicamente, ¿no? La otra opción es que pidas el sobreseimiento, dado que expliques todas las razones por las cuales te parece que tu cliente no es el autor de tal delito o que no existió el delito. Y como tercera opción, en el caso de que la defensa considere que la investigación es insuficiente todavía para llegar al estado convictivo que requiere el Código Procesal Penal al respecto de tomar una decisión de elevar una causa a juicio, el Código Procesal Penal requiere cierto estado convictivo en relación a la probabilidad de que el delito haya existido, digamos, y de que el autor de ese delito sea la persona imputada. Ese estado de probabilidad o ese estado convictivo debe ser de suficiente entidad como para pasar a un agravamiento o a un estadio posterior del proceso en general. Entonces, otra de las cosas que se puede pedir es la ampliación de la investigación, que todavía no se eleve a juicio, que se siga investigando, proponer medida de prueba, sí o no, pero que se siga investigando hasta llegar a un estado de convicción mayor, ya sea hacia el lado de la elevación de la causa a juicio o hacia el lado de la inocencia, digamos, que sería por el lado del sobreseimiento. Esas son las opciones que se pueden pedir en la oposición al requerimiento de citación a juicio. Bueno, finalmente el día martes, luego de, creo que alrededor de ya nos dieron participación y ya empezaron a aparecer las e-cédulas en nuestro sistema, alrededor de las 10 de la mañana, 10 y media. En una primera interpretación, primero nos notificaron un decreto en el cual nos nombraban como defensores, digamos, de esta persona, y en un tercer punto siempre hay una serie de cosas rituales ahí, la orden de que pagara aportes, etc. No es un escrito largo ni complejo, pero tiene esos puntos, y en un tercer punto nos decían de que, o nos hacían saber de que en fecha anterior había sido notificada la defensa anterior al respecto de la requerimiento de citación a juicio. Con esa no interpretábamos bien si lo que había querido decir el fiscal, que muchas veces un lenguaje bastante críptico, había sido que los plazos comenzaban desde ese momento, o de si se tomaban los plazos que habían comenzado cuando se notificó la defensa anterior. Bueno, mi interpretación era favorable hacia mí. Tuvimos alguna duda, llamamos a la fiscalía nuevamente, nos dijeron no, el plazo está corriendo, va a vencer mañana jueves, por hoy jueves, vence en realidad el miércoles el plazo, pero existe una práctica procesal en la provincia de Córdoba que es lo que se llama el plazo de gracia, que podés, todo plazo que hubiera fenecido el día anterior, vos podés hacer presentaciones el día posterior hasta las 10 de la mañana, las 2 primeras horas de oficina. Entonces contábamos con esa extensión, ese plazo de gracia, por lo tanto, que en realidad era lo único que teníamos, porque ya nosotros nos dieron participación, o el decreto 10 y media de la mañana, ya la jornada concluye a las 2 de la tarde, todos los escritos que vos presentás después de las 2 de la tarde ya pasan para ser ingresados en el sistema al día siguiente.
por lo cual el plazo ya estaba o vencido ese mismo día, pero el plazo de gracia nos otorgaba un tiempo hasta el día siguiente, hoy jueves, a las 10 de la mañana. Esas eran las circunstancias. Recién, a pesar de que ya veíamos la cédula en el sistema, nosotros entramos al expediente y no podíamos ver las operaciones, que es una situación que tiene cierta recurrencia en la práctica profesional por distintas razones, las calificaciones que le ponen a cada uno de los escritos, etcétera, a veces teniendo derecho nosotros ya como defensor a ver todo el expediente, sobre todo ante una instancia ya cuando se está por elevar la causa a juicio, eh, sería de esperar que vos, una vez que ya te dan participación, vieras todo el expediente, pero no se dio en este caso, sino que tuvimos que esperar, llamar 2 o 3 veces, como hasta las 11, 12, a sabiendas de que teníamos que elaborar todo ese escrito, que es la oposición de la elevación de la causa a juicio, y presentarlo antes de las 10 de la mañana el día siguiente, que ese era lo que genera, digamos, una adrenalina importante en esta situación. Bueno, entonces, una vez que obtenemos participación, inmediatamente lo primero que hacemos es, desde la oficina, obviamente que esta no es una tarea que hago yo solo, sino que desde la oficina eh, empezamos a bajar todos los actos procesales, cada circunstancia que tiene el expediente, o cada presentación, ya sea del propio fiscal o de alguna de las partes, o una certificación que hace algún miembro de la fiscalía, etcétera, tienen una fecha y un acto procesal y se pueden descargar en el sistema con el formato de una hoja para leer. Entonces, en este caso eran 90 actos procesales más o menos. Cada uno puede tener una hoja o más, 1, 2, 3, 5, 20, 40. Además, cada acto procesal puede tener archivos adjuntos. Generalmente en este tipo de investigación hay croquis, hay adjuntos con declaraciones testimoniales, con todo lo que se llama el sumario del sumario policial, digamos. Eso va todo en un formato así como en adjuntos. Y después puede haber infinidad de adjuntos, puede haber pruebas en adjuntos, puede haber fotografías, PDF, un montón de situaciones que tienen que ver con la investigación, ¿no? O con el desarrollo del proceso. Hay algunos actos que son irrelevantes, digamos, a los fines del estudio que tenía que hacer yo, por ejemplo, para decirle una notificación que, digamos, el fiscal a través de un oficio solicita al servicio penitenciario de que el servicio penitenciario notifique al preso de tal resolución. Si era algo, digamos, si es un tema que no está en este momento en evaluación, ese acto procesal, si bien yo lo tengo que abrir y ver para ver de qué se trata, porque los títulos que tiene a veces no son tan indicativos, es un acto que yo lo descarto en el estudio que tengo que hacer en ese momento porque no tiene relevancia. Pero así eran en este caso 90 actos, son varios delitos que se le endilgan a mi defendido, a mi pupilo procesal, como se dice por ahí. Está tratando de pensar en otra palabra también con la que se designa a la persona que está siendo imputada o acusada de un delito en los escritos. Bastante interesante. Ahora me tomo un minuto para otra situación en la cual creo, no sé si no me equivoco, no era también en un requerimiento de citación a juicio, el fiscal, esto es otro caso, ¿no? Pero lo traigo a colación en esta situación, el fiscal en toda esa raconto de hechos y de calificaciones penales, etcétera, cada vez que debía referirse a mi cliente, a mi pupilo procesal, se refería como el caco, así se refería el fiscal en ese acto. Por supuesto que me generó bastante indignación y cuando yo me opuse a la elevación de la causa a juicio, en aquella circunstancia hice mención a que me parecía poco oportuno y poco correcto que el fiscal se refiera a la persona, al imputado, como el caco. Bueno, cuestión que no recuerdo bien dónde estaba, pero eran 90 actos procesales y además hay pericias
En este caso había pericias, varias pericias, 3, 4 pericias que pueden estar en diferentes solapas del sistema. Algunos se llaman oficios, ahí en el oficio te figura el oficio de enviado, por ejemplo, de la Fiscalía a una institución, por decir algo, el equipo técnico que son justamente los que colaboran en la investigación en la parte de los estudios psicológicos y psiquiátricos, etcétera. Entonces el fiscal a través de un oficio le pide al equipo técnico, por ejemplo, que lleve adelante una entrevista para una pericia. Y el equipo técnico aparece como enviado, y cuando el equipo técnico responde, de alguna manera lo suben, obviamente eso lo desconozco, y aparece respondido. Y si vos abrís ese respondido, ahí está, por ejemplo, la pericia. O puede estar hay una parte que se llama informes técnicos del MPF, del Ministerio Público Fiscal. Ahí hay muchos actos que son parte de las pruebas, digamos, de cada situación. Bueno, entonces es engorroso bajar todo lo que es importante, relevante, todo contra el reloj, porque, como les digo, nos habían dado recién acceso al expediente a las 11:30, 12 menos cuarto, y antes de las 10 de la mañana, además en este caso particular yo tenía una declaración testimonial en Cosquín a las 9 de la mañana, al día siguiente, por lo tanto había 2 horas ahí que yo necesitaba para trasladarme, etcétera, que las perdía. Aparte que uno también quiere dormir. Bueno, bajamos los 100 actos procesales, los 90 más los otros 10 que habrán sido las pericias y otras cosas. Obviamente todo eso de una manera ordenada se lo guarda para poderlo analizar. Rápidamente lo primero que hay que leer, o por lo menos el abordaje mío es leer el requerimiento de citación a juicio del fiscal. Ahí ya tenés una visión amplia de la causa, si bien tenés extractos pero son los extractos relevantes porque son los que el fiscal subrayó, por decirlo así, para llegar a las conclusiones a las que llegó. Por ejemplo, la denuncia inicial, la declaración testimonial de la víctima, las pericias que se hubieran realizado en las personas relevantes en esta situación, todas las declaraciones testimoniales de los oficiales policiales que participaron, ya sea en la detención o en circunstancias investigativas. Todo lo relevante, por lo menos desde el punto de vista del fiscal, que a veces no es el único punto de vista posible, está contenido a través de citas en el requerimiento de citación a juicio. Entonces, no es imposible hacer una oposición al requerimiento de citación a juicio solamente leyendo el requerimiento de citación a juicio, pero no es lo aconsejable porque ahí hay una visión, es una parte de la visión posible, digamos, la de la fiscalía. Nosotros tenemos que aportar la otra parte justamente para que se genere el contradictorio y a partir de ahí nos acerquemos a la verdad, que es uno de los objetos del derecho penal y que es tan difícil de asir, como diría, en otros contextos. Entonces, bueno, obviamente empecé primero por el requerimiento de citación a juicio, luego ya con eso bien leído y bien, eso me lleva 2, 3 horas, o sea que ya las horas empezaban a ser sumamente condicionantes, ¿no? Luego fui directamente a las declaraciones, que en este caso eran 3 de la víctima. Luego empecé a buscar las pericias, muy difícil de encontrar. Finalmente encuentro una que es la pericia sobre la víctima, pero no las pericias sobre las personas del imputado. Habían ordenado 2 pericias, una interdisciplinaria y una psicológica, con toda una serie de puntos de pericia, ¿no? Entonces ya fui sobre el tema de las pericias, hice una leída rápida sobre las declaraciones de algunas otras personas que habían sido citadas a declaraciones testimoniales, vecinos, el hermano de la víctima y otras personas, rápidamente, y bueno, y empecé a escribir la oposición. En este caso, de los varios delitos que eran, decidí centrarme en los 2 que eran más importantes y bueno, y poner en discusión cuestiones que hacían
o que generaban un manto de duda o de sospecha al respecto de que realmente hubiera existido el delito y que se hubiera cometido por la persona de mi defendido. Eh, También de relevancia, por lo menos por la decisión que tomó esta defensa, fue de solicitar, explicando y contando todas estas situaciones, que son las mismas que estoy relatando acá en este video, que sean consideradas por la Fiscalía en una primera instancia y que nos otorguen, debido a estas circunstancias, un plazo de 3 días hábiles para ampliar esta oposición al requerimiento de citación a juicio, para poder extendernos más y ejercer nuestro derecho de defensa de una manera más completa y no en estas circunstancias que ustedes se imaginarán sumamente con los tiempos comprimidos y en una situación de estrés y depresión. Ya veníamos desde el viernes con esta situación, viernes, lunes, toda la mañana en tribunales, la tarde chequeando, martes insistiendo ahí en la fiscalía, y bueno, y después toda esa, desde el mediodía hasta la noche, altas horas de la noche, armando. Entonces esa situación se la explicamos a la fiscalía con la mayor precisión posible y le solicitamos una ampliación del plazo extraordinario de tres días, que nos permitirían eventualmente, por ejemplo, yo buscando y buscando las pericias, nunca encontré en el sistema las pericias sobre la persona del imputado. Estas dos pericias que les digo, no las encontré nunca. Como les decía, estas pericias no las encontré nunca y bueno, no, sí las tuve en cuenta en la oposición que yo expresé, porque el mismo fiscal en su requerimiento, citación a juicio, las nombraba y había fragmentos que los transcribía. Entonces, basándome en esos fragmentos, yo hice algunas observaciones, pero no es lo mismo leer la pericia completa, como fue presentada por el profesional, que de lo que el fiscal transcribió, trata de sacar una conclusión. Así que, bueno, en esas circunstancias el escrito se presentó en tiempo y forma, entonces reservamos algunos derechos que en relación a algunos temas que podemos discutir en el futuro. Vamos a ver si nos dan los 3 días estos, en tal caso ampliaremos bastante esta oposición, y si no, reservamos también, que hay que ver hasta qué punto es respetado esa reserva después por las instancias superiores, para en caso de eh, negativa por parte del juez de control, en todo caso ir a la Cámara de Acusación y poder plantear ya con más tiempo, ya en otras circunstancias, poder plantear ciertas cuestiones relevantes para la defensa. Eh, bueno, en ese contexto fue llevada a cabo esta defensa, con días de un trajín importante. Y bueno, ahora continúa la situación, hoy después ya más relajados, buscando con mayor tranquilidad, después ya del mediodía de hoy, ya encontramos esas pericias, ya la empezamos a analizar, etcétera, pero bueno, ese es el caso que les quería contar.